Noticias en Colombia hoy /vertical. Petro acusó a Vargas Lleras de estar detrás de su inhabilidad. Cerrar admiración. El congresista anunció que acudirá a la CIDH para buscar amparo a sus derechos políticos para ser candidato presidencial a futuro. El senador Gustavo Petro calificó como una clara persecución política el fallo de la Corte Constitucional, que lo inhabilitaría a futuro para ejercer cargos públicos, si queda en firme una sanción fiscal en su contra por parte de la Contraloría de Bogotá. El congresista de la Colombia Humana anunció que convocará a movilizaciones nacionales e internacionales en contra de la decisión del Alto Tribunal, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le conceda medidas cautelares a su favor. El objetivo es Petro. Están sacando por esa vía a más 8 millones de electores de la competencia democrático para llegar al poder, afirmó Petro. Precisó que el ejercicio que ha transcurrido contra mí desde la Contraloría Distrital, manejada por el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien también tiene una presencia muy importante en la Corte Constitucional porque ayudó a elegir magistrados, es que se me impusieran multas impagables. Petro relacionó su situación con la que vivió el político opositor Leopoldo López en Venezuela, cuando una decisión de la Contraloría de ese país lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Explicó que Leopoldo asistió a la CIDH para que le hagan valer sus derechos y esta instancia falló a su favor, pero, posteriormente, el presidente de entonces Hugo Chávez desconoció la decisión. Espero que aquí Duque no haga lo mismo, dijo Petro. El senador de la Colombia Humana no descartó en irse del país si el Tribunal de Cundinamarca ratifica la decisión de la Contraloría de Bogotá, que le impuso una multa de 200.000 millones de pesos. Sería una multa impagable y tendría que exiliarme, aseguró. Desde la Corte Constitucional, explicaron que la justicia debe revisar con lupa las multas y sanciones impuestas por el órgano fiscal y determinar que éstas no sean irracionales y desproporcionadas. La Contraloría de Bogotá sancionó a Gustavo Petro con una multa fiscal de 200.000 millones de pesos impuesta por la rebaja a los pasajes de Transmilenio en las horas valle, de menos congestión. Sin embargo, dicha sanción no está en firme y actualmente se encuentra suspendida por cuenta de una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras se toma una decisión de fondo. Abogados de Petro aseguran que decisión de la Corte no lo afectará. Reseñaron que la multa fiscal de la Contraloría se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los abogados Dagoberto Quiroga y Julio César Ortiz, quienes defienden los intereses del ex candidato presidencial Gustavo Petro, asegurarán que la decisión de la Corte Constitucional sobre inhabilidades para servidores públicos no lo afectará. Los juristas explicaron que la sanción fiscal impuesta por la Contraloría, y que rodea los 200.000 millones de pesos, es una decisión que se encuentra suspendida por unas medidas cautelares impuestas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mientras se toma decisión de fondo. Todas las sanciones de carácter fiscal y administrativo impuestas por la Contraloría y la Superintendencia de Industria y Comercio estarían demandadas y esas decisiones administrativas están suspendidas, advirtió Ortiz.
Los dos abogados coincidieron en afirmar que ante el escenario de que la sanción contra Petro quede infirme en el tribunal, apelarán la decisión ante el Consejo de Estado. Confiamos en que se va a declarar nula la responsabilidad fiscal, pero apelaríamos ante el Consejo de Estado. Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro señaló que la decisión de la Corte sería una clara vulneración a normas internacionales. Si la sentencia de la Corte Constitucional es como anuncia la prensa, significa que el Estado colombiano se va radicalmente en contra de la Convención Americana de DDH. Y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Leopoldo López, que es obligatoria para Colombia. Desde la Corte Constitucional, explicaron que la decisión dejó en firme la Ley 734 de 2002 por la cual se expidió el Código Disciplinario Único en su artículo 38 parágrafo 1 que señala textualmente: quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago, o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Y añadió que, si pasados 5 años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por 5 años. José Uzcategui. Claudia López dice que cobró 30 millones de pesos, ella lo hizo y no cobraba 1, sino 2. Congresista José Uzcategui dice que Claudia López le critica su salario, pero olvida que ella también lo recibió. José Uzcategui, representante a la Cámara por Bogotá, aseguró que no es cierto que le esté haciendo conejo a la consulta anticorrupción, como lo sostuvo la excongresista Claudia López. Almohadilla conejó a la consulta mes y medio después de radicados los 11 proyectos para cumplir. Almohadilla consulta anticorrupción Cámara hundió el límite de 3 periodos, aplazó hacer pública declaración de renta, no hay ponencia de reducción de salarios y sin mensaje de urgencia están engavetados otros 8, aseguró la exsenadora. Maliciosamente y de forma mentirosa se está diciendo que yo tengo ese proyecto engavetado y eso no es cierto. Ahora resulta que yo no me puedo tomar el tiempo, unos días que nos hemos demorado en presentar la ponencia y ya la doctora Claudia López sale a cuestionar esa postura. Tenemos que agotar el trámite. El Congreso no es la notaría de bolsillo de la doctora Claudia López, aseguró el representante a la Cámara. El congresista también aseguró que no se debe hacer un trámite de urgencia. Claudia López viene a decir que yo cobro un sueldo de 30 millones de pesos, pero ella lo hizo durante años. No cobraba 1, sino 2, porque el de su pareja sentimental eran otros 30 millones de pesos que le entraban a la casa y ahí sí no era problema. Todo el que piensa distinto a la doctora Claudia López es un corrupto y de esa forma no podemos trabajar, aseguró el representante a la Cámara. Ella es la más interesada en que se hundan esos proyectos porque de esta manera sigue con su discurso antisistema y anticlase política, que le ha generado muchos réditos políticos.
Más bien que le diga a la opinión pública que si ya está en campaña para la alcaldía de Bogotá, que haga campaña proponiendo las soluciones que la ciudad necesita y no desprestigiando a la clase política, agregó el congresista. La doctora Claudia no sabe qué hacer y con una nostalgia de poder, que quiere ser presidente cuando no lo es, que quiere ser congresista cuando no lo es, nos imponen los términos y eso es lo que no permite que esto avance. Sale a lincharnos públicamente, pero al mismo tiempo sale a pedirle a los mismos congresistas que le voten sus iniciativas o sus intereses. Que ella se ponga en su lugar, agregó. De acuerdo con el congresista, Claudia López tiene un libreto antiuribista, teniendo en cuenta que él hace parte del Centro Democrático. Entonces, si salgo con una ponencia negativa, me va a decir que soy un corrupto, aseguró, al indicar que tal afirmación no supone una antelación a su decisión.